Buen día, apreciables hermanos, amigos, vecinos. Es un privilegio volver a meditar en la palabra con ustedes este último domingo de septiembre. El tiempo vuela y otro mes que se va, pero agradecidos con Dios por la oportunidad de aprender de su palabra y de ser enseñados directamente por Él a través de diferentes épocas históricas en la que la Biblia nos llegó. Le damos muchas gracias a Dios y la honra y la gloria a Él, conociendo bien lo que es honrar y glorificar a quien solamente lo merece. El pasaje de hoy, el tema de hoy se llama córtala, córtala, así como se oye. Y los objetivos es que veamos que no somos los únicos a los ojos de Dios, que no hay más que dejar el pecado y practicar la santidad para caminar con Cristo, que seamos enseñados por su palabra y que en el cielo pues habrá diversidad de formas, de métodos que las personas usaron para practicar sus enseñanzas. Y el pasaje de Marcos 9 del 38 al 50 lo vamos a leer. Y dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. El versículo 38 dice, y le respondió Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Y podemos nosotros ver en esta parte que no somos los únicos que vamos a compartir el Evangelio, que hay muchas formas de nosotros hablar a las personas con el conocimiento que tenemos del Señor y que no podemos creer que otros que no piensan igual que nosotros o que viven en otro lugar o que han sido enseñados de manera diferente, no obedecen al Señor. Nosotros vemos que el Evangelio cambia y que va a haber muchas personas diferentes a nosotros que así quieran extender su mensaje. Y entonces nosotros podemos ver cómo el sectarismo que comienza a entrar sigilosamente nos separa, nos desune, y aquí nos dice que se lo prohíben porque no iban caminando con el Señor Jesús. Y sería algo así como decir, únicamente tal grupo hace las cosas bien. Y hay tantos grupos que sirven a Jesús, que Él aquí nos recuerda cómo no es necesario dividir, no es necesario desintegrar, criticar o censurar lo que otros grupos hacen para dar a conocer el poder que Jesús tiene en la vida de los hombres. El 39 nos dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, sino el motivo evidente, el motivo de este hombre nos hace ver que nuestra actitud mínimo tiene que ser de respeto, de estar neutrales a lo que esa persona dice y no enseguida pues desacreditarlo y no entender lo que él también busca acerca del Señor, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí.
si realmente es un milagro genuino, habrá pruebas de ello, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Las señales de los falsos maestros son numerosas en las Escrituras, de modo que no hay error alguno en cuanto al descubrimiento de ellas. Y el pasaje de Mateo 7, del 15 al 20, nos habla acerca de cómo pues hay muchas personas que van a hacer evidente que son distintos a como Jesús nos pide. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Así todo buen árbol da buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. Y entonces el Señor les recuerda que no podemos ser sectarios y creer que únicamente de la forma en que nosotros fuimos enseñados es lo único que funciona. Hay diversidad de formas en las que fuimos enseñados. Las personas somos diferentes y no podemos obligar, amenazar o imponer a una persona a que piense como yo y diga lo que yo y como yo imagino, así es. El Señor Jesús está aquí recordándonos qué peligroso el sectarismo y cómo sigilosamente, secretamente, suavemente empieza a ser parte de la iglesia para dividirla. Y el Señor Jesús aquí también les dice, pues no se lo prohíbas, porque las señales de los falsos maestros son numerosas en las Escrituras. Y habla acerca al final de esta parte que cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un premio, una recompensa para quien atiende a los creyentes, a los hijos de Dios y participa con ellos. Y también él se refiere a la ayuda para llevar el evangelio a otros que le debemos, a quien sí hace esta acción. Toda la ayuda con respecto a esto será premiada, será recompensada. No importa cuán pequeña pudiera ser esa ayuda. Y esto nos anima a todos a ser parte de ese apoyo que se da a los que extienden el evangelio. La siguiente parte del pasaje dice ocasiones de caer. Y es tocante a las ofensas que unas veces hacemos nosotros a los demás e incluso a nosotros mismos. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Qué
Tremendo pasaje, si lo revisamos detalladamente. Cualquiera que ofendiere a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y ser echado en el mar. Y si tu mano te ofendiere, córtala. Aquí habla de algo simbólico, ¿verdad? No es literal lo que se tiene que hacer. No permita que usted sea puesto en la posición de oponerse a aquellos que son de Dios. Dice, porque el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Cristo declara que uno confronta indebidamente al oponerse a los creyentes y se le espera un castigo eterno. Por primera vez el Señor dice, y el fuego nunca se apaga. Y hay que tomar en cuenta todas las advertencias que el Señor nos hace, más si las hace varias veces, como lo vamos a ir revisando, porque es tan necesario, tan importante, y como buen padre nos recuerda, pues, ten cuidado de esto, porque el infierno existe y el fuego no se apaga allí. Y comenta en el versículo 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies e irte al infierno. Nosotros sabemos que el sector religioso, el sector que se oponía al Señor en ese momento, causaba daño incluso a su propia persona. Y pues ahora nosotros sabemos que es mejor aguantar aquel daño que perder tu propia alma, porque todos serán salados con fuego o probado a ofender o probado por la causa de la ofensa, y todo sacrificio será salado con sal. La sal es un tipo de la palabra de Dios. Si el sacrificio será eficaz, será centrado en la cruz a la que Cristo fue para limpiarnos, para darnos esa oportunidad de entrar al reino. Y él por último dice, buena es la sal, buena es la sal, la palabra de Dios que actúa como un preservativo. Y nosotros tenemos que cortar aquello que nos está perjudicando, que nos está dando tentación, si es con nuestras manos, si es con nuestros pies, con nuestros ojos, lo que vemos, lo que pensamos con nuestra mente, lo que hablamos con la lengua. Y nos dice aquí que la palabra es un preservativo, algo que guarda nuestra alma, mas si la palabra se hace desabrida, la palabra se hace diluida o mal enseñada, ¿con qué la sazonaréis? La preservación ya se fue. Y tened en vosotros mismos la sal. Guárdese según la palabra de Dios de cometer todas estas oportunidades de pecar y de apartarte del Señor. Y dice, tened paz los unos con los otros, quedarse firme en su enseñanza, en su mensaje. Él va a garantizarnos a nosotros también un estado de paz. Como conclusión de este pasaje, podemos ver que no debemos hacer sectarismos, no debemos hacer divisiones en las que nosotros nos sintamos superiores, mejores que otros. El Señor nos ha invitado en la humildad en todos los pasajes que ya revisamos el mes pasado, y nos dice, corta todo ese pecado que te separa del Señor, córtalo. Si es mi garganta, si es mi lengua, si es mis manos que hacen ciertas obras, si son mis pies que van a lugares equivocados, es mejor separarnos y apartarnos de eso. Es de manera simbólica en la que el Señor nos pide, sé santo, practica la santidad, y nos dice, mantente en su palabra, y su palabra nos
recuerda siempre el sacrificio que Él hizo en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Como aplicación, el pasaje nos expone muchas enseñanzas. Una de ellas nos habla acerca de que hay una recompensa para quien apoya a los que extienden el Evangelio, y que no importa qué pequeño servicio hagas, el Señor lo va a premiar. También el Señor nos recuerda que hay castigo para el pecado, y 3 veces lo advierte: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala; si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo; y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios sin estos miembros que teniéndolos ser echado al infierno. El Señor fue muy claro y 3 veces nos recuerda: no tengas esa ocasión de separarte de mí. Quita todo ese pecado que te aleja de mí. Y el Señor nos dice que evitemos los caminos de muerte, los caminos de condenación, y no hagas tropezar a los nuevos creyentes con tu testimonio, con tu actuar, ni hagamos tropezar a esos pequeños. En la vida hay siempre situaciones que nos van a hacer caer, pero el Señor nos pide estar atentos, estar obedientes a lo que Él nos pide, y nos recuerda: no seas tropiezo, no caigas en la ambición carnal y mala. Hay creyentes nuevos que estamos obligados a cuidar y que también tienen dificultades, y que con nuestro testimonio no podemos apartarlos del Señor, sino que hay que revestirse de toda esa armadura que el Señor nos enseña para cuidarlos, para amarlos. No abusemos tampoco del poder, ¿verdad? Qué fácil es creerse uno con más autoridad o mejor que los que están indefensos, y pues nosotros, el Señor en este pasaje también nos dice: es necesario que no abuses del poder y de la autoridad por conocer de la palabra, pues deshonra al Señor Jesucristo, que es el único que nos puede dar pureza. Y Él nos pide que nos mantengamos limpios, que nos mantengamos puros, porque el Evangelio tiene ciertas demandas, y esas demandas las tenemos que considerar cuando abrazamos su presencia en nosotros. Y solamente sabemos que Él es el que nos puede dar limpieza, y nos sigue pidiendo eso, ¿verdad? Que nuestro comportamiento sea testimonio a todas las personas que nos rodean. El Señor quiere que no digamos enseñanzas a medias, que no digamos mentiras acerca de las enseñanzas, sino que hay que enseñar bien, y debemos acudir a la palabra para reconocer qué es lo verdadero. Y con la palabra no también vamos a buscar o provocar a las personas a que actúen mal por interpretarla indebidamente o a nuestra conveniencia. No practiquemos ese comportamiento moral que no le agrada al Señor. Nuestras actitudes que no convengan, pues tenemos que quitarlas, y caminar por el mundo con malos ojos, con malos deseos, no está bien, ¿verdad? Tenemos que cambiar eso, cosas que no debemos mirar, cosas hacia donde no debemos ir con nuestros pies, todas esas cosas que nos separan de Dios, es necesario quitarlas, cortarlas, rechazar de inmediato. Y lo que es pecado muchas veces va a incluir privarse de un placer, echarlos de nuestra vida, y es un llamamiento radical a cortar el pecado. Hay varios pasajes como el de Isaías 64 y Apocalipsis 14 que nos enseñan que nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas que el Señor
quiere que nos quitemos. Y nos da promesas aún en esa obediencia que es difícil. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y el Señor dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Este libro de Isaías, que fue escrito muchos años antes de que Cristo estuviera, entre el 745 y el 680, ya nos recordaba cómo el pecado se tiene que quitar, se tiene que cortar de nuestra vida. Y nos dice, ¿cómo, verdad? Nos dice que hay que tener todas esas enseñanzas que el Señor ya nos escribió y ya nos dijo, para que nosotros estemos siempre fieles, siempre con la alegría de los que hacen justicia. También podemos concluir y aplicar a nuestra vida acerca de que el castigo va a ser para quienes son tropiezo y para quien no cortó el pecado, y para que sepamos lo que le espera a quien se comporta mal. Todo discípulo del Señor pasa pruebas, y eso es bendición a nuestros semejantes. Por eso no podemos perder la sal, eso que el Señor nos ha dado, esa gracia que le da sabor al mundo. Nosotros vemos que el Señor Jesús siempre trabajó en equipo y nos pide trabajar así, y podemos ver cuando Él dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El Señor nos dice cómo el Evangelio cambia la vida. El Señor nos dice: ¿qué hiciste con lo que te he dado? Al que mucho se le da, también mucho se le demanda. Y nosotros sabemos que el ministerio de la reconciliación, el ministerio del servicio por los semejantes, es lo que Él nos pide. Y no debemos olvidar que nuestros ojos estén centrados en lo esencial: la palabra, el Evangelio, el mensaje enfocado acerca de cómo Cristo nos salva. Si te arrepientes y tu fe está en Cristo, Él va a perdonar, Él va a dar vida eterna. Y podemos resumir diciendo que el Señor Jesús fue cortado de sus manos, de sus ojos, de sus pies, para que yo fuera limpio. Y ahora me corresponde imitarlo, me corresponde honrarlo con mi comportamiento y con mi actuación. Y el mensaje, como vemos, es cristocéntrico. Él es la riqueza, Él es la sabiduría, Él es la enseñanza que el ser humano necesita en este momento, pues cada vez más violento y más inseguro, y en este momento difícil. El Señor nos hace volver los ojos a lo que es indispensable, a lo que es importante para la vida de cualquier ser humano. Démosle gracias al Señor por la exposición de su palabra. Mediten en ella y vean lo que el Señor les está dando como riqueza esta mañana.
Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por lo que nos enseñas y porque aunque parecen pasajes difíciles, Señor, tú en ellos tienes una promesa de bendición para quien lo obedece. Te damos la honra y la gloria, Señor. Sabemos lo que es honrar a alguien, sabemos lo que es glorificar, Señor, y te pedimos que permitas que siempre lo hagamos contigo, Señor. Bendito sea, Señor. Amén.